porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos iniciaremos una transmisión más de, bueno, no más, la mejor transmisión que hemos hecho porque estoy seguro que entre ustedes y nosotros lo vamos a hacer increíble. Y recuerda que te estamos esperando en las redes sociales, tenemos el Facebook, La Mano Peluda Miedoteca, también tenemos el YouTube, Miedoteca MX y el Twitter, @manopeluda18. Y por supuesto que si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través del Miedofón. 5518 01 93 25 5518 01 93 25. Ahí nos puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras, pero ponte en contacto con nosotros. Y dentro de esas notas que se vuelven virales y que dan mucho de qué hablar, fíjate que querer hacer un pacto con el maligno es muy, muy peligroso. Se dice que lo que este ser desea es el alma de las personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguirlo. En Brasil, 4 personas fueron sacrificadas durante un ritual por unas personas sin escrúpulos definitivamente que quisieron ganar la lotería y tener más poder sexual con las mujeres. Estos eran pues los beneficios que ellos pedían. Los presuntos culpables de 41, 30 y 17 años confesaron a la policía que engañaron a las víctimas, a 3 hombres y una mujer, invitándolos a una fiesta en lo que en realidad pues fue su cita con la muerte. Fueron golpeados, apuñalados y torturados. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la ubicación del lugar donde hacían estos rituales y lograron capturar a estos sujetos, a quienes ya obviamente se les abrió una carpeta de investigación. Pero ¿tú crees que valga la pena hacer un pacto a cambio de dinero? Estas personas, y esto ocurrió en Brasil, es una nota que ha causado mucho escándalo, pero estos hombres querían ganar la lotería y tener poder sexual. ¿Tú crees que estos dos objetivos pues sean el justificante para hacer un pacto y ofrecer el alma de 4 personas? Bueno, Gina, ya aquí es cuestión de cada quien, pero yo desde luego pienso que no, para nada es legítimo. Hay que hacer un esfuerzo por conquistar a las chicas y hay que hacer un esfuerzo por obtener muchas ganancias, porque así nomás por ganarse algo, no, Gina. Bueno, ya nos vamos a esos relatos que tú quieres escuchar. Tenemos en la línea a Ociel. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Ociel? Desde Campeche. 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 Ah, perfecto. Ociel, ¿y qué experiencia nos quieres compartir? Tú vas a ser el primero de la noche. Pues para hacer primero de la noche quiero contar una experiencia que me contó un vecino que vive al lado de mi casa. Ajá. Es un amigo con el que he convivido pues casi toda la vida. Entonces me contó una historia
Él tiene aproximadamente ahorita como 32 años, o un poquito más. Entonces, nos contaba que cuando él estaba en la secundaria, hace ya varios años, por ahí donde vivimos, en el estacionamiento, antes eso era puro monte, y eso era se dice que era una ex hacienda, la colonia se llama Concordia. Sí. Entonces cuenta que con varios conocidos, un día se fueron de pinta, rayaron clases, y se fueron al monte, pero ese monte que está por ahí está grande, es donde incluso hay como unas casas viejas donde dice que se mató un sacerdote y cosas que dice la gente. Pero ellos iban caminando por el monte de ahí que estaba cerca de la casa. ¿Sí? Y no sé si han escuchado hablar de los terrenos curados. Acá se habla mucho de eso, que son protegidos por los aluches. Perdón, amigo, ¿terrenos jurados o curados? Terrenos curados. Con C. Entonces ellos iban caminando por el monte y a una de estos grupos de personas se les ocurre agarrar una fruta, un maíz del terreno. Esos terrenos son protegidos por los aluches. Cuando alguien agarra un fruto, una verdura de aquellos terrenos, pues se les va mal. Entonces, en el momento que iban caminando, como un ratito después de que pasó eso, a esta chica que agarró siente un golpe en la espalda, y todos voltean a verla y se quedan, ¿qué onda, no? Sí. Entonces ella se empieza a sentir mal, empieza a tener calentura. Entonces alguien dice, no, pues es que ya no saben qué lío nos metimos. Y no se le quitaba, y tuvieron que ir a buscar a una curandera, que igual precisamente es vecina. Y va esta señora al maizal donde pasó el terreno, que estaba curado, y tuvo que ir ahí a pedir, ahora sí que, disculpas, llevó a la muchacha para que pidiera disculpas. Sí. Porque si no, esa muchacha no iba a sanar. Entonces, esa muchacha, luego de que se pide disculpas, empieza a recuperarse. Y esa es, pues, la historia. Fíjate, entonces, si no hubiera pedido estas disculpas, se supone, según lo que han sabido, que esta chica no se hubiera puesto bien. ¿Cómo, perdón? O sea, si ella no hubiera podido pedir disculpas, no se hubiera recuperado la chica. ¿No escuchas? ¿No nos escuchas, amigo? Ya se fue, o si él se le cortó la llamada. Pero fíjate que sí, regularmente nos han platicado algunas historias con los aluches, o el alush famoso, que son como que dueños de un territorio. Y si no le pides permiso, es decir, si tú llegas así como Juan por su casa, aunque tú hayas pagado el terreno, obviamente ellos están ahí desde mucho antes que llegáramos nosotros. Eso es lo que se supone, ¿no? Y tienen esa potestad o esa fuerza como para reclamar, Gina, su territorio, reclamar todo lo que corresponde a la naturaleza. De hecho, ellos son considerados guardianes de la naturaleza. Por lo tanto, cualquier asunto, cualquier cosa que tenga que ver con ese sitio, pues primeramente digamos que les pertenece a ellos, Gina. Efectivamente, y bueno, esto estamos también, Nacho, acerca de la pregunta que ahorita recibimos. Por supuesto que nos están diciendo que no vale la pena por dinero, ni por salud, ni por nada, vale la pena hacer ningún tipo de pacto. Sí, suele suceder que algunas personas creen que este es el medio de una manera muy sencilla poder obtener algo físico, y es que uno dice, bueno, el alma, pues, ¿qué importa? Sin embargo, no saben el compromiso espiritual que están haciendo, y definitivamente aquí los perjudicados fueron las 4 personas que perdieron la vida allá en Brasil. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Te estamos esperando para que nos cuentes tus experiencias. Te puedes reportar al Miedofón 5518-01
9325, pero también tenemos una multilínea en la que te puedes reportar únicamente en el horario del programa, el 5166-3403. Ahí te van a tomar tus datos y en la medida en la que vayan llegando estas llamadas, nosotros nos vamos a comunicar contigo. Y por supuesto, ya lo decíamos, también si lo quieres hacer desde Estados Unidos o Canadá, mándanos un WhatsApp al signo de más 5518, no es cierto, signo de más 521 5518 01 9325. Así de sencillo, es muy fácil ponerte en comunicación con nosotros. Nos dices ahí, ¿saben qué? Yo tengo un relato que quiero compartir y con muchísimo gusto te regresamos la llamada. Ahora bien, si quieres nos puedes dejar un mensaje de voz que también tiene sus efectos, Gina, porque nos sirven, nos gustan de hecho, porque ustedes mismos nos cuentan en voz propia de lo que se está tratando, y si es necesario y si tú lo deseas, también te podemos regresar la llamada. Así que, ¿qué estás esperando? Aquí este es un programa que pretende ser la comunidad del terror, misterio y suspenso más grande del mundo, y contamos contigo para ello. Así que si puedes, obséquianos un like, suscríbete a nuestros canales, visita nuestra página miedoteca.mx. El asunto es de que te pongas en contacto con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Entonces creces y te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Sabiduría en las redes. Bueno, pues ahí está, ya de regreso todos juntos. Y sobre esta pregunta que lanzaste, Gina, a mí me parece súper interesante. ¿Tú qué piensas que es lo peor de hacer un pacto? O sea, lo peor de hacer un pacto es que tú te comprometas y que no tengas resultados. Es decir, ya una vez comprometido, el otro, el enemigo o con quien hayas hecho tu pacto, pues ya depende de él si quiere cumplir o no cumplir. Vamos a suponer que no te quisiera cumplir. ¿Cómo lo vas a obligar? ¿Cómo le vas a reclamar tu derecho de que tú hiciste un compromiso y que él debe cumplir? Sin embargo, tú estás dispuesto a hacer lo que te pida, pero de la otra parte, ¿estarías seguro que también te va a responder, que también va a hacer en lo que acordamos? Recordemos que si se trata de un pacto con el demonio, bueno, pues el demonio es famoso y es muy reconocido por ser también el padre de la mentira. Y no vaya a ser como la chinita de mis amores, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Suele suceder, ¿eh? Mucha gente está ilusionada con hacer un pacto con el demonio y creen que van a obtener pues puras riquezas, las mieles de la vida, ¿no? Y no es así. Regularmente estas cosas no terminan nada bien, aunque de alguna forma sí obtengas un beneficio o un aparente beneficio, pues a la larga todo esto va a ser cobrado con algo que probablemente no podrás recuperar jamás. Así que ahí está la pregunta que lanzó Gina, es interesante, danos tu opinión. Bueno, ya tenemos aquí en la línea a Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches. Oye, tú estás lista para compartir una experiencia, ¿verdad? Claro que sí. ¿De qué se trata? Bueno, pues, verán, todo empezó en el 2014. Yo estaba, acababa de tener a mi bebé. Más o menos, tenía a mi bebé como 3 meses aproximadamente. Sí. Y en aquel entonces mis papás no estaban juntos. Ellos habían separado. Y yo me encargaba de mi papá, pues mi papá ya es una persona mayor, él es comerciante. Entonces, él llegaba de trabajar en la tarde y yo me encargaba de darle de comer. Sí. Entonces, ese día él llegó como a las 12 más o menos del día y yo como todos los días pues le hice de comer y me disponía a bajarle su comida porque yo vivía en el piso de arriba y él estaba en el piso de abajo. Entonces, cuando yo terminé de hacerle de comer, pues dije, no, pues ya ahorita bajo rápido, le doy de comer y pues cuido a mi bebé. Yo lo acababa de bañar y como mi cuarto era pequeñito, pues estaba mi cama y yo ponía 2 sillas y ahí encima de las sillas ponía su tina y lo bañaba en mi cuarto. Entonces lo dejé acomodado, atravesado en la cama y
y le puse las almohadas así como por inercia, ¿no? Porque pues él estaba pequeñito, no se movía, tenía como 3 meses. Entonces ya me fui a la cocina y serví el plato de mi papá. Y en serio que no me tardé nada, si acaso como, ¿qué será? Pues 1 minuto y medio, 2 minutos en bajar las escaleras y ponerle el plato en la mesa y me subí. Y ya cuando subí mi bebé ya no estaba. Y yo solo escuchaba como que su llanto, pero a lo lejos. Entonces lo que yo hice fue, lo primero que hice y se me vino a la mente fue fijarme abajo de la cama. Sí. Y estaba mi bebé abajo de la cama. Oye, ¿tu bebé cuántos meses tenía? 3 meses. No, definitivamente él todavía no se movía. Como para que se para hubiera... nada. Entonces yo no le encontré una razón y lo único que hice fue levantarlo y gritar. O sea, le grité a mi papá, papá, mi niño se me cayó. Y mi papá salió corriendo y me lo quitó de los brazos y lo empezó a revisar. Y me dice, oye, Isa, es que el niño no tiene nada. Y pues yo solo estaba llorando porque no sabía qué hacer. Pero él no lloraba. ¿Mande? El bebé no lloraba. No, estaba quieto, pero no tenía ningún rasguño, nada. Wow. Entonces, pues sí, se me hizo un poco extraño, pero pues lo dejé pasar. Entonces, poco a poco fue que yo me fui dando cuenta, bueno, mi bebé no se movía, no pudo haberse caído. En dado caso que él se hubiera caído a la tina con agua, porque la tina estaba al lado de la cama. Uy, qué peligroso. Entonces, pues no, nunca le encontré una explicación. Y después pasó un tiempo y empecé a tener una racha económica bastante mala. Llegamos al punto en el que no teníamos ni siquiera para comer. De verdad que ni un peso teníamos. Sí. Entonces, pues mi esposo se iba a trabajar y pues a veces no, ¿cómo te diré? Pues no generaba dinero, porque no sabíamos a dónde se nos iba el dinero, pues solo comprábamos comida, pañales, leche y nada más. Uh-huh. Entonces, poco a poco la casa se fue como que llenando como de un tipo de moho, si se puede llamar así. Sí. No sé cómo se llama, pues como unos puntitos negros, así como cuando se humedecen las cosas. Sí, exactamente, así es, Mo. Sí, bueno, después de eso se empezó a llenar como de salitre, se llama la cosita blanca. Sí. Bueno, se empezaron a llenar las paredes y los techos, bueno, el techo de del cuarto, bueno, la losa. Sí. De así como de ese tipo de moho y salitre. Ajá. Y luego llegaba como un olor como putrefacto, se podría decir. Sí, puede ser. Y pues después de eso mi bebé se me enfermó mucho y él ya tenía aproximadamente 7 meses cuando él se me enfermó muy feo, estuvo a punto de morir. Yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Oye, ¿de qué se enfermó, Nayeli? ¿De qué se enfermó tu bebé? No sabía. Ajá. De repente se me enfermó de la nada y Sí. yo no supe por qué. ¿Pero cuáles eran los síntomas? Solamente vomitaba. Ok. Vomitaba y no comía, no tomaba agua, nada. ¿El doctor qué les dijo? Pues no me lo atendían en ningún hospital de aquí de donde yo vivo, no me lo atendían. ¿Por qué? Pues porque no tenían camas, porque no sé, extrañamente es algo que yo recuerdo mucho porque no me lo querían atender en ningún lado. Y como nosotros no teníamos dinero para un doctor particular, Uh-huh. pues andábamos de hospital en hospital y nadie me lo quiso atender. Y mi bebé se estaba muriendo. Oh. Fue terrible. entonces que llegamos hasta el materno infantil de Xochimilco Sí. y ahí fue donde me lo atendieron, lo canalizaron y me dijeron que estaba deshidratado. Uh-huh. Y pues ya lo tuvieron ese día, todo el día, y me lo entregaron más o menos como a las 11 de la noche. Ajá. Pero no, yo la verdad no veía mejoría. Pues regresamos a mi casa y nosotros no habíamos comido nada en todo el día. Sí. El día anterior yo había hecho arroz y te lo juro que sin mentirle, cuando destapé la cacerola, el arroz tenía salitre adentro. ¿Salitre o como Entonces, tipo gusano? Pues solamente era como una especie como de pelitos blancos. Ajá. No, pues ya estaba en Era lo que descomposición. tenía. ¿Mande? Ya estaba en descomposición eso.
Claro, sí, ya estaba en descomposición y pues yo lo acababa de hacer un día anterior. ¿Pero no lo guardaste en el refrigerador? No, lo dejaste dejé así encima. pues en la estufa, pero Ajá. como que a mí se me hacía muy extraño, ¿no? Porque Sí. supongo que tiene que pasar varios días como para que llegue a descomposición la comida. Sí. Bueno, depende de varias cosas. Entre otras, pues sabemos que el clima, el ambiente influye demasiado, ¿no? Por eso mucha gente opta, aunque no lo necesiten de repente los alimentos, los meten al refri si saben que no lo van a consumir, los meten al refri porque pues dura un poquito más. Yo sé que el arroz aguanta mucho, yo lo sé, pero también tú no me lo vas a negar, de repente el arroz se puede echar a perder de un momento a otro, que se agria o que, ¿cómo le llaman, Gina? Que se bate, o cosas así que pasan, cosas extrañas con el arroz en ciertos casos. Ahora, fíjate que tú nos estás describiendo un lugar, un sitio que está como infestado, o sea, lo único que falta que nos digas, entre algunas otras cosas, ¿verdad? Pero sí de lo más importante es que haya plagas, es decir, animales, demasiadas hormigas, pero demasiadas o muchas moscas, tal vez infestación de cucarachas, roedores. ¿Algo de eso ha ocurrido también ahí? Fíjate que es lo que yo veo extraño porque pues no, en aquel entonces cuando él se me enfermó era el mes de octubre, y en el mes de octubre normalmente hace mucho frío. Sí. Y pues no, yo no tenía ningún insecto extraño. Eso no, es. Nada. Entonces, pues yo no le vi el punto, digámoslo así, como que paranormal en aquel entonces. Ajá, muy bien. Y yo solo pues pensaba, ¿qué está pasando, no? Sí. Cuando yo llegué a mi casa del hospital con mi hijo, cuando entré se empezó a sentir como un frío muy, muy fuerte. Ajá. Entonces yo lo que le dije a mi esposo fue, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque siento que si dormimos aquí mi hijo se me va a morir hoy. O sea, de plano tú sentías que ese lugar no era sano para ustedes, era un sitio, digámoslo así, contaminado. Exactamente. Sí. Y yo le dije a mi esposo, pues, márcale a tu papá, a tu mamá y dile que si nos dejan quedarnos a dormir, aunque sea por hoy, en su casa. Sí. Y pues le marcó y ya nos dieron, pues asilo en su casa, nos fuimos a quedar ahí. Oye, Nayeli, ¿me das un segundito para hacer una pausa? Claro que sí. Ok, no te vayas. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino. Realmente hacer pactos yo digo que no vale la pena por ninguna causa, motivo. ¿Verdad? No es nada recomendable. Ahí tenemos el caso, ahí está el caso de Josué Velázquez. Fue un pacto bien tremendo que después ya le andaba para librarse. Entonces no, al menos para mí, la verdad no es recomendable hacer ese tipo de pactos. Por dinero, por salud, por amor, por lo que sea. No, realmente no es nada recomendable. Gracias por tu comentario, Irving. Por supuesto que dentro del porcentaje de personas que nos están diciendo su comentario a esta pregunta, si valdrá o no la pena hacer un pacto por dinero o, como tú comentas, por salud, por amor, por el tema que sea, pues el porcentaje es muy alto de personas que nos dicen no vale la pena. ¿Cuáles serán los pactos más tremendos, Gina? ¿Los que son por dinero o los que son por amor? ¿Cuál es más fuerte, digamos? Porque digamos que a través de un pacto conseguir amor dinero, de alguien, ¿no? ¿Tú crees que valdrá la pena a través de un pacto? No, yo creo que de los más comunes que aquí nos han comentado es por dinero, que a través de un pacto con el mal quieren obtener dinero de manera fácil, entonces quieren entregar el alma y de esta manera pues obtener esa remuneración económica. Sí. Incluso así, aunque suene poco verídico, nos han escrito y nos han preguntado, ¿me pueden decir cómo puedo hacer un pacto pero que en verdad funcione? Y entonces ahí es cuando sí lo deben meditar muchísimo. Si alguien en este momento en algún lugar del mundo nos está escuchando y alguna vez quiso o intentó hacer este pacto,
pues nos puede dar su comentario y decir por qué en ese momento pensaron que era la solución. Si no lo hicieron, algo tuvo que haber movido en ese momento su vida, pero sí es importante conocer y compartir este tipo de temas, Nacho, para que también las personas que lo están teniendo como opción, pues definitivamente lo piensen dos veces. Sí, Gina, eso es muy cierto. Y además, me vino de volada a la mente, ¿qué pasa si tú eres papá de un jovencito, una señorita o hermano de alguien que tú le ves todas las intenciones de hacer un pacto? ¿Qué pasaría? Eso se comenta poco, Gina. Pero tenemos en la línea a Nayeli. Nayeli, ¿estás ahí, verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto. Oye, nos estabas comentando que entonces estabas ya muy inquieta. Tú ya no le tenías confianza a ese lugar, a esa casa. Ya te sentías muy inconforme, muy inquieta. De plano sentías una energía negativa que estaba minando la salud de tu pequeño. Yo creo que eso en ese momento para ti, y bueno, es lo más importante, ¿no? Desde luego. Claro que sí, y pues como le comentaba, afortunadamente pudimos ir con mis suegros y pues ahí nos quedamos. Y pues, como por arte de magia, después de que llegamos ahí, mi bebé comenzó a recuperarse. Ajá. Entonces, o sea, estando pues, lejos de esa casa. ¿Mande? Estando lejos de esa casa, empezaron a ver que había una recuperación. Sí. Exacto. O sea, tú misma te diste cuenta que lo que les hacía daño era el lugar. Así es. Y pues yo pensaba que pues hasta ahí iba a llegar la cosa, ¿no? Pero pues, desafortunadamente lo peor se vino después. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros llegamos a vivir ahí cuando mi bebé tenía 7 meses. Ajá. Y pues todo comenzó a pintarse bien, ¿no? Mi esposo consiguió trabajo, ya teníamos dinero, ya estábamos completamente bien hasta donde yo sentía. Sí. Y cuando mi bebé cumplió 1 año, le hicimos fiesta de cumpleaños y después de su fiesta, yo me enteré que estaba embarazada de nuevo. Oh, mira. Después de eso, yo empecé a sentirme un poquito mal, porque según el doctor yo tenía amenaza de aborto. Y pues tenía que mantenerme en recuperación y estar en reposo casi todo el tiempo. Entonces, mi suegra me ayudaba mucho, pero pues no estaba todo el tiempo porque ya trabajaba. Claro. Entonces, mi mamá en ese entonces había regresado con mi papá y ellos estaban viviendo en la casa, que también para ese entonces hubo problemas con mis hermanos y ellos ya no vivían ahí. Ya mi casa prácticamente estaba sola, solo vivían mis papás nada más. Sí. Entonces yo fui a ver a mi mamá y ella me dijo que pues me regresaba, que ella me iba a cuidar y que ella me iba a ayudar con mi hijo. Entonces, pues no se me hizo mala idea. Sí. Y yo decidí regresar. Entonces cuando regresé fue cuando se vino todo lo peor. ¿Otra vez? Ajá. ¿Mande? Otra vez regresaron a ese mismo sitio y nuevamente a los problemas, ¿no? Sí, así es. A ver, platícanos, ¿cómo estuvo eso? Pues llegamos y al principio todo estaba bien, no pasaba nada. Pero yo empecé a tener sueños como consecutivos, o no sé cómo se le podría decir, que cada sueño tenía que ver con el anterior. Era secuencial. Ajá. Al principio, el primer sueño que tuve fue donde yo veía en mi sueño al conocido diablo. Sí. Y él me decía que el juego apenas comenzaba, con una voz así como la de las películas, distorsionada. Así como cavernosa, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues yo no le tomé importancia, la verdad, no se me hizo importante. Y lo dejé pasar, no le conté a nadie, no fue importante para mí. Después de eso, comencé a tener sueños y sueños y sueños que en cada sueño era un demonio diferente. Entonces, pues fue cuando ya comencé a hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi esposo sobre el tema. Y me dijeron que probablemente era por el embarazo que yo estaba soñando ese tipo de cosas. Y pues seguí sin tomarle importancia. Hasta que era
el mes de septiembre, Sí. cuando comencé a tener sueños donde yo veía a mi bebé muerto. Oh. Ajá. ¿Al nuevo bebé? Ajá, al nuevo bebé. Sí. Lo veía muerto. Y fue cuando comencé a espantarme y pues trataba de decir, no es que solo son sueños, pero algo dentro de mí me decía, no. Entonces fue ya a finales de septiembre, Ajá. cuando estaba acostada en mi cuarto Sí. y eran aproximadamente las 4 de la mañana, porque después de lo que viví la hora, Sí. yo vi a una especie de chivo parado en 2 patas, medía aproximadamente 2 metros y tenía los ojos rojos. Y tenía sus cuernos muy enroscados y Sí. no estaba soñando porque yo lo vi bien y después de que lo vi la hora y desperté a mi esposo y ya no estaba. O sea, completamente despierta en vigilia, digamos. Sí. Tú abriste los ojos y lo viste. Fíjate que antes de que continúes en esta parte, me gustaría regresarnos unos minutitos. Tú mencionaste que en tu sueño viste al diablo y además Sí. te hablaba. ¿Cuál era la apariencia de este diablo del sueño? Fíjate que no era como tal un demonio, era como una persona. Ajá, Era una persona alta, ajá, de facciones muy marcadas sí, y moreno. ajá, Y no tenía cuernos como tal, tampoco tenía cola como se pinta, ajá, sí, claro. pero intimidaba mucho. Sí, O sea, no era como que una vista normal de una persona, y no era la voz de una persona. ujú, Y él me decía que era el diablo. ujú. ¿Él usaba ropa? Sí. Pero así te dijo la palabra, soy el diablo, o te dijo algún nombre. No, solamente me dijo, ¿tú sabes quién soy? Soy el diablo, sí me dijo. No me dijo nombre, pero solamente me mencionó eso. Y fue cuando Sí. me dijo, tú sabes que el juego apenas comienza. Mm, Y desperté. sí, ¿Esto ocurrió solo en una ocasión? Sí, en una sola ocasión, cuando yo supe que él era el diablo. En las demás ocasiones solo veía así demonios. ajá, Y bueno, ya después de que yo vi eso y desperté a mi esposo, me dijo, es que cálmate, solo estás soñando. Sí. Entonces, yo le atribuía en serio a que de verdad algo estaba mal en mi cabeza y que de verdad me estaba sugestionando mucho. sí, Y traté de calmarme, pero pues no, al parecer no funcionaba. Después de eso, era principios de noviembre, sí, fue el día 1, me acuerdo bien, ujú, que yo soñé que iba al baño, y cuando yo estaba en el baño veía a mi bebé en el piso con sangre y veía exactamente la ropa que traía en ese sueño. ujú, Y me espanté demasiado claro, y lloré mucho cuando desperté. Y pues yo solamente rezaba y le pedía mucho a Dios que todo estuviera bien. Y Sí, al claro. parecer todo, de verdad, todo estaba bien. Hasta que fue el día 15 de noviembre ujú, que yo me puse mal. Estaba normalmente comiendo con mi mamá, sí, con mi familia todavía, hasta que se me reventó la fuente y perdí a mi bebé. oh, qué desgracia, sí. En aquel entonces estaba a punto de cumplir 6 meses casi de Oye, embarazo. Naye, ¿nos das permiso de hacer una pausa más? Perdóname tantito, vamos a hacer el corte, ¿sí, Gina? Y regresamos. Recuerda, el Miedofón sigue trabajando, 5518-019325. Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado. Cantinflas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Investigación. En la línea estamos con Nayeli, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, Nayeli. Entonces, nos estabas comentando que desafortunadamente sí perdiste a tu bebecito. Sí, pues sí, cuando yo llegué al hospital me dijeron que ya no se podía hacer nada Ujú. porque
mi bebé estaba muy pequeñito y sus pulmones todavía no maduraban y pues no podían hacer nada por él. Ajá. Y pues ya tuve a mi bebé, me lo dieron y lo velé, lo enterré. Claro. Y cuando pasó eso, fíjate que no me dijeron hasta mucho tiempo después, me dijo mi suegra, que había una persona sentada ahí, bueno, en el funeral de mi bebé, sí, había una persona sentada hasta atrás, y me dijo que esa persona le tomó una foto a mi bebé en la caja. Ah, caray. Y extrañamente pues me lo describió, y la verdad en el funeral de mi bebé no había nadie así. ¿Pero por qué le tomaría una fotografía? No lo sé, y fíjate que yo le pregunté a mis hermanos, a todas las personas que estuvieron ahí, que si alguien le había tomado una foto a mi bebé, y me dijeron que no. Y pues la descripción que me daba mi suegra no daba con nadie de las personas que estaban ahí. Y pues lo dejé pasar, eso porque me lo dijo mucho tiempo después de lo que pasó. Sí. Y pues regresamos a cuando fue el funeral de mi bebé. Ajá. Después de que nosotros fuimos pues al panteón a enterrarlo y regresamos, pues yo estaba mal y mi mamá me dijo que me durmiera, que me quedara dormida. Para ese entonces mi suegra se había llevado a mi hijo el mayor, ya tenía en aquel entonces pues más de año y medio. Se lo había llevado con ella para que yo pudiera descansar un poco. Sí. Y ya cuando yo me disponía a acostarme, llegó mi esposo de trabajar y me dijo que le habían dado unos días para que estuviera conmigo. Claro. Y llegó y me dijo, duerme. Me dijo, yo siento que estás mal, siento que estás muy cansada, mejor duerme. Y le dije, sí. Y me acosté y él se acostó atrás de mí. Y yo no sentí en qué momento me quedé dormida, cuando sentí que me estaban ahorcando. Y sentía unas manos gruesas o gordas, por decirlo así, que me estaban apretando muy fuerte el cuello. Y no sé por qué sentía que era mi esposo. Y yo veía tal cual estaban mis cosas, a la puerta, la ropa, o sea, todo. No, ni siquiera pensaba que estaba dormida. Y en el sueño me hablaba otra vez la misma voz que les mencioné al principio, de que me decía que era el diablo. Ajá. Y me dijo, tú ya no vas a despertar, pero con una voz muy, muy fea, distorsionada. Sí. Y yo le decía, déjame, Samuel se llama. Ya no estamos juntos, en aquel entonces era mi pareja. Sí. Y yo le dije, Samuel, suéltame, me estás lastimando. Y él me decía, no soy Samuel, con esa voz fea. Y yo trataba de defenderme, estaba como viendo para enfrente y él estaba a mis espaldas, yo no lo veía, pero sentía que era él. Sí. Y yo intentaba agarrarle la cara y hasta sentí como le piqué los ojos con mis dedos y le dije, suéltame, porque me estás lastimando. Y me dijo, no te voy a soltar, tú ya no vas a despertar. Y yo le dije, si me despierto, ¿me regresas a mi hijo? Y me despertó. Entonces fue cuando despertó mi esposo, se espantó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué brincas? Y le platiqué. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, ya es mucho, ya no soporto tanto. Y me dijo, vamos a ver a mi hermana. Su hermana es santera. Y pues yo le dije que sí. Y ya fuimos, ella vive en Oceanía. Sí. Y yo vivo en el estado, en el municipio de Chalco. No es mucho tiempo para llegar, pero extrañamente nos tardamos mucho ese día. Sí. Y llegamos, yo le platiqué todo tal cual había pasado. Ella estuvo en el funeral de mi bebé. Sí. Y me dijo que no había estado, o sea, no se había quedado porque ella comenzó a hincharse de la cara y de las manos. Y me dijo, si no me crees, pregúntale a mi mamá. Me dice, yo me fui porque me estaba hinchando demasiado. Me dijo, en tu casa hay una energía muy fuerte y necesitamos sacarla. Ella me decía que estaba en las plantas de mi mamá. A mi mamá le encantan las plantas. Entonces la casa estaba tapizada de plantitas. Y nos dijo que las sacáramos todas. La verdad, fue mucho el proceso. Fueron muchas cosas las que ella me dijo. Y pues te los voy a resumir un poco. Cuando yo llegué a su casa, me tiró los caracoles. Sí.
en los caracoles decía que yo traía un ente pegado a mí, a mis espaldas. Ajá. Y me dijo, la verdad, es algo muy fuerte. Me dijo que lo que pasa es que a ti te entregaron. Me dijo, a ti te hicieron algo y te entregaron al diablo. Ella no le dice el diablo, ella le dice el padrino. Ajá. Le dice, a ti te entregaron al padrino y pues él lo que está buscando es cuándo llevarte. Y me dice, ahora, tú lo que acabas de hacer es un pacto con él. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, tú le dijiste que si te despertabas te regresara tu hijo. Me dijo, ¿y te lo va a regresar? Sí. Te lo va a regresar, pero no va a ser un niño de Dios. Ella me dijo que pues iba a ser un niño malo, que no venía pues de Dios. Ajá. Y que iba a ser un niño que solo iba a llegar a los 7 años y iba a morir de una enfermedad muy fea. Y me dijo, cuídate mucho, no te embaraces, porque la verdad aquí está marcado, y está marcado que tú te vas a embarazar y vas a tener un niño. Y pues me hizo como una especie de limpia, la verdad no sé dónde es, y fuimos ahí a los dínamos, sí. Y ella escarbó y metió mi pie así como a un hoyo y mató a la gallina con sus manos, me echó sangre y pues ahí hizo un montón de cosas. Órale. Eso fue en diciembre. Sí. Y me dijo que bautizara a mi hijo para que no le pasara nada, para pues a mi bebé el mayor. Y así lo hice, bauticé a mi hijo y pues ya pasaron unos días y yo comencé a tener problemas con el papá de mi hijo. Y llegó un punto en el que ya de verdad ya no nos soportábamos, eran peleas, eran golpes, eran muchas cosas. De verdad nosotros pasamos infinidad de cosas malas, buenas, y nunca nos habíamos peleado, nunca nos habíamos dicho tantas cosas hasta que nos separamos. Sí. Y pues yo olvidé todo lo que me había dicho ella. La verdad, yo no le tomé importancia. Ella me dijo que cuidara de no embarazarme, pero yo pensé que del papá de tu esposo, de mi hijo. Sí. Entonces, pues yo ya no le hice caso. Sí. Total que hice mi vida, conocí al que actualmente es mi pareja. Sí. Es mi esposo y pues extrañamente yo me cuidaba para no tener hijos y me embaracé. Sí. Me embaracé de nuevo y es algo raro. Yo hasta la fecha no me explico por qué, y yo me cuidaba bastante bien. Pero pues bueno, yo dije los métodos fallan. Tuve, pues ya me embaracé y pasó el tiempo y yo dije, yo quiero que sea niña, porque como que algo dentro de mí me decía que si tenía niño algo malo iba a pasar. Ajá, estaba sugestionada por lo que te habían dicho. La verdad sí me sugestioné mucho, pero pues después mis hermanas hablaban conmigo y me decían que pues no pasaba nada, y así lo dejé. Sí. Hasta que pues y me hicieron un ultrasonido a los 5 meses y me dijeron que esperaba un niño. ¿Que era niño? Un niño, ajá. Wow, fíjate nada más qué cosas. Dame un segundo, Nayeli, tenemos que hacer una pausa nuevamente. Regresamos en un momento. Síguete reportando, ya está también a la multilínea, lo puedes hacer 5166-3403. Frase corta se comparte, frase larga se pierde. Sabiduría en las redes. Continuamos, situaciones insólitas, vivencias extrañas, ustedes las quieren compartir aquí. Por ejemplo, hoy platicando con Nayeli, nos dejaste en suspenso en esta pausa. Te embarazaste por esa tercera ocasión, te habían comentado que no era conveniente que lo hicieras porque ese bebé solamente iba a vivir 7 años, pero resulta entonces que te enteras que estás embarazada, te dicen que es un niño y luego... Pues te viene lo que de verdad me asustó mucho, fue que cuando yo me hice este ultrasonido a los 5 meses, el doctor que me hizo el ultrasonido me dijo que la fecha de parto para mi bebé era el 16 de noviembre del 2017. Ok. Fue la fecha en que murió mi otro bebé. La misma fecha.
Sí, la misma fecha. Ok. Qué Y extraño. fue algo que me impactó mucho Claro. y tuve mucho miedo desde ese entonces hasta que nació mi bebé. Ajá. ¿Y si nació en esa fecha? No, Ah, afortunadamente no. Él nació el 29 de octubre del 2017. Muy bien. Muy bien, o sea, qué bueno, ¿no? Digo, por una parte, para que tú estés tranquila, ¿tú sientes que alguien te estaba haciendo brujería? Sí, y siento que fue su hermana del que era mi nieto. ¿Y por qué razón? ¿Vale? ¿Por qué razón te quería fastidiar? Porque no quería que él y yo estuviéramos juntos. ¿Pero ella qué? También yo no le caía bien. Ajá. Nada Pero más. fíjate que algo que me dijo ella Ujú. fue que los que me estaban haciendo daño, que los que me entregaron según ella al diablo, Ujú. fue mi hermano y mi hermana. Que porque ellos no querían a Samuel, al que era mi esposo en ese entonces. ¿No crees que eso lo pudo haber hecho para precisamente también generarte ahí un sentimiento malo en tu propia familia, hacerte sentir mal, que tuvieras contrapuntos ahí con tu propia sangre? ¿No crees que lo haya hecho con esa mala intención? Sí, pues después de mucho tiempo yo Ujú. empecé a asimilar las cosas, porque Sí. cuando yo estuve con ella y platicándole todo eso, yo estaba mal, tenía 3 días que había muerto mi bebé, Sí. entonces yo pues prácticamente le creí todo lo que me dijo. Y yo odié a mis hermanos de verdad, porque ella me dijo que ellos habían provocado la muerte de mi bebé. Sí. Y Caíste en yo su trampa. les guardé un resentimiento como no se pueden imaginar. Ajá. Pero después de mucho tiempo, yo platiqué con mi hermana, Sí. con la hermana que ella me decía que me había trabajado, Sí. y ella me dijo, ¿cómo crees? De verdad, hasta ella lloró y me dijo, Claro. yo de verdad que jamás te haría algo así. Y fue entonces cuando yo dije, pues sí que ciega estoy, ¿no? ¿Cómo le pude haber creído más a ella que a mis hermanos? Exactamente, caíste en la trampa redondita. Exacto. Y muchas veces me dicen que a lo mejor lo que ella hizo fue pues prácticamente hacer algo para que su hermano y yo nos alejáramos. Fue lo que pasó, y ahorita pues yo estoy feliz con mi esposo, estoy feliz con mis hijos. Ujú. Y mi bebé, en serio que no, yo la verdad solo creo que fue pues coincidente, espero. Sí. Sí, por supuesto. Mira, es que aquí ya entramos en otro terreno que también, ¿no? Obvio, si tú no deseas entrar, vas a tener que batallar bastante. Y me refiero al terreno de la fe. Tú necesitas definir en quién vas a creer. Si crees en Dios, si crees en la santería, si crees en alguna otra entidad. No sé, ahí ya es tu libre albedrío. Tú decides, nadie va a decidir por ti. Pero eso que tú decidas es muy importante, porque ahí vas a tener que basar tu fe. ¿Tú a qué le tienes fe? Pues yo le tengo mucha fe a Dios. Yo creo, bueno, así como existe lo bueno, sé que existe lo malo, Ujú. pero sé que Dios es más fuerte y sé que pues Él quiere lo mejor para sus hijos. Claro. Y yo confío en Él, yo le tengo mucha fe, Sí. y sé que vamos a estar bien. Bueno, pues qué bueno que así lo piensas, porque ¿sabes qué? Que Dios también es un Dios de pactos, pero no esos pactos que destruyen, sino al revés, esos pactos que enriquecen y que te hacen crecer. Así que yo te pido que confíes. Acuérdate que el hecho de tener fe y declarar que tienes fe es un compromiso, porque tener fe es creer, confiar y obedecer. Son esos 3 conceptos, ¿no? Creer, confiar y obedecer. Ahí para que tú lo apliques en tu vida, para que tú lo apliques con tu familia, y bueno, pues tienes que cumplir con esas 3 características. Entonces yo confío y yo le pido también a Dios que tu pequeño sea una completa bendición y sea una muestra de que también Dios es un Dios de pactos y es más grande que cualquier otra amenaza que te hayan hecho. Y no dudes, no cedas, porque dices, bueno, mi bebé tiene apenas 1 año y medio, me dijeron de los 7 años, entonces como que cierra y fortalece tu fe para que ya te alejaste de esas personas que eran nocivas para tu vida. Ahora, como tú lo mencionas ahorita, lo dijiste, estoy muy bien con mi familia, con mis hijos, y entonces a seguir adelante. Pues sí, claro que sí. Nayeli, una experiencia muy fuerte, muy difícil, y te agradecemos muchísimo que nos hayas tenido la confianza de compartirla aquí con todos los peludomaníacos.
Muchas gracias a ustedes. Una última pregunta. Escuché apenas no tiene mucho sobre una estrella o un asterisco en la mano derecha. ¿Qué significa? Mira, algunas personas dicen que tener una estrella así como tú lo mencionas con estas características puede ser un símbolo que es una persona con capacidades extrasensoriales, que tiene esa capacidad por ver, sentir o escuchar algo que las demás personas no pueden. Esto en el mundo sobrenatural. Entonces, si tú la tienes, podría indicar esto. Sí, yo la tengo y también la tiene mi bebé. Bueno, antes que nada debes entender que no es ni malo ni bueno, ¿sí? Es simplemente una posibilidad, es lo que se ha mencionado, que las personas que tienen esa capacidad que menciona Gina para la magia y algunas percepciones, bueno, poseen esas, pues en las arruguitas de la mano, ¿no? En los pliegues se puede apreciar como una estrella. No lo tomes como un mal presagio, no lo tomes como algo malo, simplemente es algo que se dice. Acuérdate que no toda la gente que tenemos, digamos, 2 manos podemos tocar el piano, ¿verdad? De que podemos, de que lo hagamos bien, no quiere decir que lo hagamos bien, ¿sí? Entonces simplemente así tómalo, ¿no? Nayeli, muchísimas gracias. Por aquí me está recomendando Hugo Romero que te diga que vivas en oración, y se me hace un detalle muy sano de parte de nuestro amigo Hugo, y ahí te lo hago extensivo, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Que pases muy buena noche, que descanses. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Vaya experiencia que nos compartió claro. Nayeli. Y bueno, aquí tenemos también a Eddie, que le agradecemos que nos haya esperado en la línea, pero pues tenemos que darle a cada quien el tiempo que requiere para que nos pueda compartir eso que ha vivido y que definitivamente, pues en este caso no lo va a olvidar. Y así como otras experiencias, Nacho, que cuando vivimos una aparición, un fantasma, un ruido, algo, se nos queda pero como tatuado en la mente. Y ahora vamos con Eddie. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Ya listo para compartir esa experiencia? Claro que sí. Un saludo para todos mis amigos de Ciudad Neza. Eso es. Y bueno, pues voy a compartir la siguiente experiencia. Me sucedió en el estado de Jalisco. Sí. No voy a especificar localidad porque pues no me gustaría que después pues la gente dejara de ir a esos lugares tan bonitos y hermosos que tenemos en nuestro país. Bueno, pues esto me sucedió aproximadamente hace 3 años. Me tocó pues trabajar por ahí como docente. Sí. En una secundaria. Muy bien. Y pues me mandaron a cubrir a un compañero a un lugar en la sierra. Sí. Estuve trabajando ahí pues durante todo un ciclo escolar, y pues en la mañana atendía mi escuela, y en la tarde de mi comunidad donde yo estaba trabajando me tenía que trasladar en mi auto a la otra comunidad que estaba en la sierra. Sí. Entonces pues yo estaba en un proyecto muy padre de la Secretaría de Educación Pública. Pues estaba todo el boom de la nueva reforma educativa y todo eso. Entonces yo dije, bueno, yo voy a apoyar esa comunidad para que esos niños no se queden sin atención. Claro. Y bueno, resulta que llegando a la comunidad, pues ya sabes que en un ranchito los maestros pues tienen que comer en casa de los padres de familia. Y había ocasiones en las que me tocaba dormir en esos lugares. Sí. Porque ya era muy tarde, porque me decían los padres de familia, maestro, no se vaya, quédese aquí, y mañana temprano se va a dar clases a su otra escuela. Entonces, bueno, empecé a conocer la comunidad y empecé a ver cosas medias extrañas. Sí. Cosas no normales para una vida normal, ¿no? De una persona que vive en una comunidad rural. Empecé a notar que me decían, cuando las ocasiones que yo me quedaba a dormir, no saliera en la noche. A mí me gusta muchísimo, pues por ejemplo aquí en Reynosa, salir en la noche y estar viendo las estrellas. Sí. Y yo tomándome mi café afuera, platicando con mi mamá o con mi familia. Y bueno, allá hacía lo mismo, pero pues platicaba con los papás. Entonces los papás como que empecé a notar que tenían miedo de salir afuera. Sí. Entonces mi primer percepción de algo paranormal fue cuando escuché el aullido de un lobo. ¿Estás seguro que era un lobo? ¿Pudo haber sido un coyote o pudo haber sido cualquier otro canino? Dame un segundito, vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿sí, Eddie? Claro que sí.
El miedofón está listo, 5518-01-9325. Si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. Sabiduría en las redes. Continuamos, situaciones extrañas, insólitas. Estamos platicando con Eddie. Apenas estás empezando a contar tu experiencia. A ver, entonces, tú fuiste maestro rural, nos dijiste que estabas en una comunidad, que tenías contacto con las personas porque precisamente por tu trabajo, pues tienes con las familias esas visitas, ¿no? Constantes. Sí, tienen que convivir, tienen que quedarse y cosas así. Así es. Miren, yo estoy seguro que era un lobo porque yo también crecí en una comunidad. Ok. Pues yo de hecho estoy ahorita aquí en casa de mi mamá en Reynosa, Tamaulipas. Oh, bien. Y bueno, pues yo conozco el aullido de un lobo y el aullido de un coyote. Uh-huh. Y bueno, aparte de que antes de haber trabajado ahí estuve en los Estados Unidos, en el estado de Iowa. Uh-huh. Y bueno, pues allá hay muchísimos lobos. Inclusive tengo amigos que tienen de mascota lobos. Sí. Y bueno, los puedo identificar muy, muy bien. Ok. Lo siguiente es que, pues bueno, yo identifiqué el aullido del lobo. Bien. Y yo vi que las personas con las que yo estaba quedándome a dormir, pues tuvieron muchísimo temor. Y hicieron hasta lo imposible por meternos adentro de la casa, porque yo estuviera adentro. Sí, para entonces, protegerte. Al paso de los días, pues me toca ir pues a comer con diferentes familias, ¿no? Y a cenar y a desayunar y todo. Entonces, un día miré a una persona así asomarse por la escuela y le digo a una señora, ¿quién es este muchacho que se está asomando? Y me dice la señora, ay, maestro, no lo veo. Y le digo yo así, pues sí, lo estoy viendo claramente, tiene camisa azul, trae un sombrero, trae un pantalón, nomás no se le ve bien la cara, pero yo estoy viendo de aquí. Y me dice la señora, ay, maestro, sí, ya lo vi. Dice, ay, es un vecino de aquí de la comunidad. Bueno, pasó un día, al siguiente día vuelvo a ver a la persona asomarse. Sí. Hasta que un niño me dice, vamos a poder, pues un niño de mis alumnos me dice, maestro, uh-huh. No quiero decir el nombre de la persona, pero me dice, maestro, es Chuchi, uh-huh. ¿no? Sí. Y le digo, ay, ¿y por qué no vienes a verme chiquito para conocer? A ver, Eddie, permíteme un segundo, se distorsionó tu voz y se perdió. Tú te dijo maestro y tú le dijiste mande. Y luego, ajá, choche, algo así, ¿no? Y le pregunté al niño cómo se llama esa persona y el niño pues me dijo su nombre, entonces no quiero mencionar el nombre. Okay. Por eso dije Chuchito, okay, un ejemplo. Chuchito. Okay. Entonces yo me acerco a Chuchito caminando de la cerca de la escuela hacia afuera, uh-huh. Y pues Chuchito me dice a mí, buenos días, y yo le digo buenos días. Entonces conforme me voy acercando, yo voy viendo que esta persona, que pues estamos poniéndole el sobrenombre Chuchito, que uh-huh. tiene en realidad otro nombre, sí, tiene ciertas deformidades en su aspecto físico. Okay. Cuando ya lo veo de cerca, lo primero que yo pienso es, está enfermo. Me invita a comer a su casa y yo acepto. Digo, claro que sí, al rato voy a comer a tu casa. Uh-huh. Cuando doy la salida a los niños, a los muchachitos, sí. Me voy con uno de los muchachitos a la casa de esta persona. Y bueno, en el camino voy viendo pues que él vive atrás del cerro. Me dice uno de los niños, maestro, ¿de verdad va a aguantar el camino? Le dije, sí, pues me invitó a comer, vamos. Entonces cuando ya llegamos a su casa y ya lo veo más de cerca, y yo miro que el muchacho tiene mucho pelo extremadamente en su cara, en sus manos, en sus pies. Uh-huh. Y él empieza a platicar conmigo. Cuando empieza a platicar conmigo, algo que me aterró muchísimo fue ver su boca, porque sus dientes eran anormales. ¿Como picudos o cómo? Tenía colmillos. Colmillos. Amigo, ya me estoy imaginando hacia dónde va este asunto y créeme que es muy interesante, pero a ver, antes,
¿Tú por qué apenas hasta ese momento estás reconociendo a Chuchito, le estás viendo las facciones? ¿Él porque no había tenido ya contacto contigo? No lo había visto de cerca bien. Ajá. Sí. Y él empezó a platicar conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Eres la primera persona en mucho tiempo que acepta una invitación a mi casa y que se atreve a hablar conmigo. El niño que iba, el muchachito que iba conmigo de 13 años, sí, temblaba de miedo. Ajá. Temblaba de miedo, y estaba bien agarrado de mi brazo, sí, y estaba aterrado. Entonces, yo conforme vi su físico, pues dije, pues está asustado porque tiene el físico de él. Sí. Entonces, él me dice, mire maestro, es que yo tengo una enfermedad, sí, y pues aquí la gente no sabe qué enfermedad, pues que nuestra enfermedad es tratable. Entonces, conforme ya vamos llegando a su casa, pues resulta que su familia, su hermana, su mamá, sí, a excepción de su papá, tenían esas deformidades. En sí, ¿cuáles eran las deformidades? Bueno, entiendo yo que tenía mucho pelo, mucho vello, pero... Mucho pelo, las uñas tremendamente largas. Ah, las uñas. No usaban zapatos. Ajá. Y uno de sus hermanos de él estaba perdiendo los dedos. Uno de sus hermanos de él, que me acuerdo que ya no podía agarrar las cosas porque las manos se le estaban deshaciendo. Sí. ¿Sí? Pues yo comí, me ofrecieron de comer rata de monte y jabalí. Ah, caray. Sí, rata de monte y jabalí. Muy ricos, yo me los comí. Ajá. El niño que iba conmigo casi no comió. Verlos comer para mí fue algo como que muy sorprendente, porque fue la primera vez que yo vi a una persona de una manera desesperada en ese tiempo. Sí. Y dejaron lo que ellos comían, lo dejaron limpiecito, el puro hueso. O sea, mientras yo le dejé gabacitos al hueso de carne, y así, ellos dejaron limpiecitos, algo que pude ver. Entonces, yo regresé a la escuela con el niño. Eddie, o sea que no simplemente se trataba de una enfermedad externa, o sea, tengo entendido que se le llama hipertricosis, este síndrome, le llaman inclusive síndrome del hombre lobo. Es algo muy poco frecuente. Es lo primero que yo pensé. Sí. Es lo primero que yo pensé, pero vamos para allá. Al paso de los días. Yo me regresé con el niño y los papás me regañaron. Se enojaron conmigo y me dijeron, maestro, si algo le pasa, no va a ser nuestra culpa porque nosotros ya lo advertimos. Entonces viene una señora que se llamaba tampoco voy a decir el nombre, no quiero. Pero viene una señora y me dice, maestro, lo que pasa es que su papá de ellos hizo un pacto. Sí. Y yo le dije, ¿qué tipo de pacto? Pues que hizo un pacto con el diablo. Y el papá de ellos está riquísimo. Esa familia está riquísima. O sea, ellos tienen dinero, ellos por eso no se preocupan de trabajar, de nada, porque ellos tienen dinero hasta para pagarle la risa al presidente. Órale. Y obviamente cuando yo llegué a su casa, yo sí pude ver, pues vivían del otro lado del cerrito, pero vivían en una casa bien hecha. Entonces, obviamente con cuestiones rústicas por la zona, pero una casa bien hecha. Sí. Entonces, cuando van pasando los días, yo sigo escuchando en las noches los aullidos. Sí. Entonces, un día de luna llena, a mí se me ocurrió salir al baño, y de la casa de donde yo estaba durmiendo, estaba como en un barranco, y enfrente había un camino por donde pasaban camionetas y carros y gente. En la noche con la luna llena se veía perfectamente, porque estaba aproximadamente a 500 metros de donde yo estaba el camino, y entre medio el barranco que nos separaba. Sí. Mi sorpresa fue que yo vi a un tremendo lobo brincar de un peñasco del cerro a un árbol. Entonces, yo como maestro digo,
estoy alucinando, le busco una cuestión lógica al asunto, pero pues no había lógica porque el peñasco estaba aproximadamente a unos 9 metros o 10 metros del árbol. El peñasco estaba abajo y el árbol estaba a unos 9 o 8 metros arriba. Qué bárbaro, como de película, ¿no? Pues se podría decir, pero, o sea, la realidad lo supera. Claro. Yo seguí platicando con esta persona los siguientes días, aunque ya no aceptaba sus invitaciones a su casa. A ver, dime otra cosa. ¿Chuchito entonces era tu alumno? No, era un joven. Ya mis alumnos eran de 13, 14 años. Ajá. Y ese joven ya tenía 23. ¿Y tuvo interés por entablar amistad contigo porque eras nuevo en la comunidad? Porque era nuevo y porque era joven como él, y pues porque dice que él a mí me dijo, yo siento tu aura, yo siento que tú eres una persona buena. Oye, Edith, aquí antes de que prosigas, ¿tú por qué dijiste no? Yo ya no acepto invitaciones de esta familia, pero ¿qué te parece que regresando del corte me contestas? Vamos nuevamente a la pausa, el Miedofón 5518-01-9325. Dame un abrazo tan, pero tan fuerte que me rompa los miedos. Sabiduría en las redes. Continuamos con Eddie, nos dejaste en suspenso hoy, en especial en este programa. Los relatos han sido pocos, han sido largos, sin embargo, cada vez que nos vamos a una pausa, nos quedamos en suspenso. Y te preguntaba antes de irnos a corte, ¿por qué tú decidiste, yo con esta familia no vuelvo a aceptar otra invitación? Bájala, ¿Te dio miedo? Sí me dio miedo porque yo soy de una comunidad y nosotros pues hemos hecho también cosas. Lo primero que me vino a la mente pues fue de los libros de historias que yo he leído, pues lo poco que he visto todo termina en trágico y en muerte. Y dije, yo quiero salir vivo de aquí, yo no quiero salir muerto, ¿verdad? Entonces fui muy precavido de no tratar de hacerles ver a ellos que yo no quería ir, porque es una familia entera. Entonces la mamá me dijo, a mí una de las mamás me dijo, la señora, es que su papá de ellos hizo pacto con el diablo, y pues están malditos. Entonces este muchacho me iba a buscar porque pues, yo sí platicaba con él, pero yo le dije a él, oye, por cuestión de mi trabajo, a mí la comunidad no me permite pues ya salir más tiempo, y aparte me están poniendo un horario, porque fíjate que en las noches tengo que hacer mi planeación educativa, y pues ya no tengo tiempo. Si quieres venirme a buscar de 3 a 4, que es la hora en la que está el sol, ¿verdad? Obviamente no le dije por eso, ¿verdad? Le dije, esa es mi hora libre, y venme a buscar. Entonces, pasaron 2 semanas. A la tercera semana, esa persona se abrió conmigo. Y él me confesó que lo que él tenía era una enfermedad europea, que porque eso le había dicho su papá, porque a él cuando era niño lo habían llevado a mil lugares, a doctores, a hechiceros, brujas, santeros, y bueno. Entonces me dice, lo que yo tengo es una enfermedad europea. Me dice él, nadie me entiende, yo no me quiero ir al infierno. Así me lo dijo directamente. Yo no me quiero ir al infierno, y yo sé que usted es conocedor de lo que yo tengo. Y yo le dije, mira, es que yo nunca he visto una persona como tú. O sea, yo he leído en libros y he leído en bibliotecas sobre hombres lobo. Licantropía. Pero yo no sé en sí en qué consiste lo que tú tienes, porque te voy a ser sincero, a mí me han platicado que tu papá hizo un pacto con alguien. No le dije con quién, que con alguien. Y él me lo refutó, me dijo, sí, efectivamente mi papá hizo un pacto y a mi papá lo mordió un lobo hace muchos años, antes de que nosotros naciéramos, y yo no quiero ser parte de lo que él hizo.
Oye, a mí Eddie, me dio ¿no te mucha enteraste? tristeza. Hizo un pacto, ¿no te enteraste? ¿Un pacto a cambio de qué? Sí, pues, bueno, él me platicó toda la historia, me platicó que su papá, que era muy pobre y que a él le gustaba la mamá que él tenía, que era muy rica, y que pues allá se acostumbra a hacer una feria que es la Feria del Mango, y que en una Feria del Mango pues la mamá lo rechazó porque pues el señor iba en una mulita a la fiesta, iba con ropita de pues muy pobrecita. Entonces dice que en base a eso su papá se fue al cerro y pues que ahí buscó la manera de invocar esa persona para platicar con él y hacer el pacto, y esa persona le pidió a él a cambio su alma, y le dijo que a sus hijos les iba a heredar la maldición que él iba a adquirir a cambio de la riqueza que le pedía. Tengo un amigo que es pastor, sí, y yo cuando él empezó a abrirse conmigo y a platicar conmigo sobre que él no quería formar parte de la maldición de su padre, sí, yo le hablé a mi amigo. Obviamente no en el momento, tuve que salirme de la comunidad porque en ese lugar no hay señal telefónica. sí. Y platiqué con mi amigo en ese tiempo andaba en África, y yo platiqué con mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Hay un caso aquí donde yo estoy trabajando de una persona que pues tiene esto y esto, y tú que eres, pues que estás allegado a las cosas de Dios, yo quiero que me digas qué tengo que hacer, porque pues él prácticamente me está pidiendo ayuda. ¿Sí? Aunque él no me lo decía así tal cual, pero pues él me decía, es que eres la primera persona con la que me siento capaz de platicar esto, porque todos los demás se asustan, todos los demás se van y ya no regresan. Entonces él me platicó que él se transformaba y su familia en las noches de luna llena, y que ellos, para no hacerle daño a la comunidad, se comían los animales y cazaban los animales que había en el monte, los venados, las borregas, las vacas, y ya después al paso de los días, los papás me platicaban, ¿sabe qué? Yo tenía 25 vacas, pero esa familia acabó con todas. Y pues como que las familias de ahí de la comunidad donde yo trabajaba les tenían miedo y no se querían acercar a ellos. Sí. Entonces yo estaba completamente impactado sobre eso, porque pues yo soy una persona que pues vas con otro objetivo a esos lugares, ¿verdad? No vas con el objetivo de curar a las personas en ese aspecto, porque pues yo no me sentía con la capacidad. Entonces yo lo primero que le dije a él es, ¿alguien te ha hablado sobre Dios? Y él me contestó, sí, hay mucha gente aquí que me habla sobre Dios, pero no de la manera correcta, porque pues la mayor parte de la gente de ese estado donde yo trabajé son católicos. Sí. Entonces él me decía, sí, hay gente que aquí me habla de Dios, pero ellos no saben quién es Dios. En verdad, ellos están equivocados. Ellos piensan que con lo que ellos hacen, pero ellos no saben quién es Dios. Porque él se sentía muy enojado con Dios, ¿verdad? Obviamente una persona que tiene ese tipo de maldición se sienten molestos, no nada más con Dios, sino con la vida, con su alrededor. Entonces conmigo pues él descargaba todo su enojo en ese aspecto, ¿verdad? Entonces él me decía, maestro, a mí las uñas me crecen por día. A lo que usted le crecen en un mes, a mí me crecen en un día. Y si usted cree que yo me siento a gusto, yo tengo ganas de enamorarme, de tener hijos, de casarme. A mí me dio mucha tristeza porque cuando él me platicaba esas cosas, ya se me empezaba a quitar el miedo y me empezaba a acercar yo más a él. Pero obviamente pues yo tomaba mis precauciones, ¿verdad? Yo tomaba mis precauciones porque él me decía, maestro, ¿sabe qué? Tal día no salga porque vamos a andar por aquí cerca.
¿Así? Sí, o sea, esto... podría atacar, ¿no? Exacto, esto da a entender que cuando están en esos momentos es como si tuvieran una crisis, ¿no? Y desconocen a cualquiera. Sí, y la gente de la comunidad sabía todo eso. Y yo les preguntaba a los papás, bueno, ¿y por qué ustedes no han dado parte de todo esto que ha sucedido a las autoridades? ¿Por qué no han hablado? De hecho, había un doctor que iba, que sabía de ellos, sí. Y yo platiqué con él y le dije, oye, ¿y tú qué onda? Tú como médico, como persona científica, como, pues, sería buenísimo que te estudiaras eso. Y él me decía, ¿sabes qué? Si yo hablo de eso, mis compañeros se van a burlar de mí. Entonces, los papás me contestaban, maestro, nosotros hemos hecho lo imposible por hablar con la policía y todo, pero no nos creen y no vienen. Entonces, bueno, pues yo pensé, me voy a asesorar con mi amigo. Entonces seguí hablando con mi amigo, el que es pastor, sí. Y él me propuso que yo le hablara a este joven de Dios, y que le regalara una Biblia. Sí. Pues bueno, mi segunda vuelta a la ciudad de Guadalajara, yo compré una Biblia con la intención de regalársela a este joven. Cuando yo regreso otra vez a la comunidad a dar clases, le regalo la Biblia, pero me topo con el detalle de que el joven no sabía leer, porque nunca había ido a la escuela. Ajá. Entonces, ya había una inconformidad por parte de los padres de familia, porque yo ya tenía una cercanía con él, ya tenía una amistad. Sí. Y muchos padres pues se sentían incómodos de que él bajara a la escuela. Entonces, lo que yo hice con él es, ¿sabes qué? Mira, a tales horas yo te veo en la loma, ahí cerquita del mirador, y allí te enseño a leer. Entonces empecé a tener problemas, no nada más con la comunidad, sino también con la familia de él. Ah, claro, sí. Porque una vez me topé en el camino a uno de sus hermanos y me gruñó. O sea, así, así me gruñó. Como si fuera un perro. Sí. Entonces eso ya me demostró... Me imagino que eso te dio muchísimo terror, ¿no? Pues yo iba en mi carro. Sí. Y le puse seguro a todas las puertas, y obviamente sí me dio mucho terror, y me imaginé lo peor. Pero él me dijo, no se preocupe, maestro, yo ya hablé con ellos, y si ellos le llegan a hacer algo, yo respondo por usted. Pero pues ya que te hicieron, pues ¿cómo no? Claro. Y entonces, pues yo le regalé su Biblia y le enseñé a leer, y él empezó a leer la Biblia. Sí. Y empezó pues a depilarse. Sí. Porque inclusive me encargaba cera de abeja para depilarse. Y él me decía, yo quiero ser normal, yo quiero tener una vida como todos. Yo estoy cansado de vivir aislado de todo el mundo y de hacer cosas pues que no siento que son de mí. Entonces yo le decía a él, tú tienes que empezar a irte de tu casa para empezar, salir de ahí y buscar un lugar lejos. Pero él me decía, es que a donde yo vaya la gente va a notar lo que yo soy. Sí. La gente va a notar lo que yo soy. Entonces, conforme él iba aprendiendo a leer, iba leyendo pues la Biblia y todo eso, íbamos viendo pasajes así pues bíblicos. Sí. Que él tenía muchas dudas que pues la verdad yo no le podía disipar, porque yo tampoco era un experto en la dogma religiosa. Sí, entiendo. Pero yo le hablaba a mi amigo y mi amigo me asesoraba, y yo pues le decía a él, le decía, mira, dice mi amigo que esto significa esto. Sí. Entonces, mi amigo, el pastor, me dice que él es un descendiente de los Nefilim. Nefilim, sí. Sí. Y me dijo que tanto las amazonas como ellos son descendientes de los Nefilim, y que no todos son malos, ¿verdad? Entonces, fueron disminuyendo las comidas de ellos, de comerse las borregas, las vacas,
porque yo al paso del tiempo le dije, oye, deberían de comer otras cosas como pescados, como otras cosas, les digo, ¿por qué comerse el ganado de la gente que aquí con mucho esfuerzo pues trabaja para hacerse de una vaquita, 2? ¿No podrías tú convencer a tu familia de que coman, que cambien la dieta, que coman pescadito? Porque había un río enorme donde había muchísimo pescado. Entonces me dice él, sí comemos pescado también, dice. Voy a tratar de convencer a mi familia de que no lleguemos a la comunidad de cazar venado, de cazar otros animales silvestres. Sí. Yo sinceramente me sentía muy incómodo en ese lugar, pero por los niños, porque había unos niños de oro ahí. Yo seguía trabajando y aparte ya cuando hice amistad con él, pues ya no me sentía tan temeroso. Claro. Ya no me sentía tan temeroso, pero me empezaron a pasar otras cosas. Oh, ¿como consecuencia de esta amistad? Sí. Me empezaron a molestar brujas. Prácticamente en Monterrey, yo fui a un congreso a Monterrey. Ajá. Y en el metro de Monterrey, ajá, una bruja se manifestó ahí y me dijo, soy bruja y yo sé quién eres, que eres fulano de tal, porque ahí donde tú estás trabajando hay una como yo. Y ándate con cuidado. Wow. Entonces ahí ya me empezó a dar más miedo. Y hablé con mis amigos y me dijo uno de mis amigos que es cristiano también, me dijo, tú no tienes por qué temer porque tú eres una persona buena y por más que ellos hagan no te van a poder hacer ningún daño. Entonces cuando yo regreso a Jalisco, empiezo a platicar con este muchacho. Sí. Y él me dice, ¿sabe qué, maestro? Es que yo no tengo contacto con otras cosas, pero mi hermana y mi papá y mi mamá sí. Ups. Ellos hablan con otras cosas. Y le digo, ¿qué cosas? Dice, maestro, no quiero decirle qué cosas, pero ellos hablan con otras cosas. ¿Pero qué sería? Entonces, yo le digo, oye, pues si ya me dijeron que tu papá hizo pacto con el chamuco, sí, como lo conocemos nosotros aquí, con el diablo, con Satanás, sí, ¿por qué no me vas a decir con quién platican tus hermanos? Dice, no, porque nos escuchan. Ah, caray. Y yo, ¿en serio? Sí, dice, nos escuchan. Nos escuchan. Los miércoles y los no sé qué días, me dijo, pueden escuchar. Entonces se llegó la época del Día de Muertos. Sí. Y pues dentro del plan escolar a mí me tocaba pues hacer un altar de muertos, hablar con los muchachos del tema. Y bueno, los papás de la comunidad estaban tan asustados que me decían, maestro, no queremos ni siquiera hacer altar. Ajá. Sí, sí. Y bueno, pues hay astirones y empujones, hicimos altar de muertos. Hicimos un pequeño festival del Día de Muertos. Y yo invité a esta persona al festival. Y yo les dije a los papás, yo quiero invitarlo porque no es malo, a mí al menos no me ha hecho nada. Entonces hubo uno de los papás que dijo, maestro, es que aquí sucedió una cosa con esa familia hace más de 20 años. ¿Qué pasó? Pues me platicaron los papás que ellos se comieron a una maestra. ¿En serio? Sí. Oye, entonces, pues eso te ha de haber dado muchísimo miedo, ¿no? A lo mejor ahora están saboreando al maestro. Pues yo me puse de todos los colores, pero yo sabía que dentro de esa persona no había maldad, porque se sentía. Sí. Pero sin en cambio, su familia de él, yo los veía en el camino y se me enchinaba la piel, sí, aunque fuera de día. Sí. Entonces, pues, al paso de los meses, en diciembre yo lo invito a la posada y ya el chavo, pues, como que iba cambiando sus hábitos. Entonces, lo siento a la mesa y ya no comía como comía desesperada o como cuando fui a su casa.
Entonces yo le dije a uno de mis alumnos, oye, ¿tú por qué te atreviste a ir conmigo si sabías todo esto? Sí. Y él me dice, maestro, es que yo también soy su amigo de él, soy amigo a escondidas, nomás que yo no quiero decirles a mis papás porque me van a regañar. Digo, le digo, entonces por eso me llevaste. Dice, sí, maestro, por eso lo llevé, porque ellos creen que él es malo, pero yo sé que no es malo, es bueno. Entonces, yo le regalé un libro de ebanistería. Sí. Al muchacho. Ajá. Y él empezó a hacer sillas, empezó a hacer mesas. O sea, a Chuchito. Sí, a Chucho. Okay. Y él empezó a venderlas ahí en la comunidad baratas. Sí. Aunque no tenía necesidad, o sea, porque pues su familia tenían con qué. Sí. Entonces, un día me llevó una barra de oro. ¿En serio? Sí. Y me dijo, se la regalo, maestro. Wow, ¿y qué hiciste, amigo? No la acepté. ¡Qué bárbaro! No la acepté porque obviamente era mucho y en segunda yo no sentía que eso estuviera bien. Y no sentía como que no. Sí, porque tú no lo hacías por interés, tú lo hacías porque en realidad encontraste el lado humano de este muchacho. O sea, tú sabías que él quería ser bueno, la gente era la que no le permitía ser bueno. Sí, y sobre todo nuestra sociedad que ya no creen. Yo creo porque lo vi, pero si a mí me lo hubieran platicado, yo no lo hubiera creído. Ajá. Actualmente esta persona, este joven, ¿cuántos años tendrá? Vive. Ahorita pues tiene como unos 29 o 30. O sea que hace como 5 o 6 años. Sí, no tiene mucho que ocurrió esto. Eso fue hace 3 años. Tiene poquito, amigo. Sí, tiene poquito. De hecho, mi amigo que es pastor regresó de sus misiones de África, luego se fue a Centroamérica, y luego vino a México y me dijo, quiero ir a la casa donde vive Chuchito. Sí. Eddie, si me das un segundito, déjame despedir la transmisión de radio y continuamos contigo. No te vayas, por favor, hacemos un pequeño after para que nos platiques qué es lo que ocurrió con esa maestra Gina. Eddie, muchísimas gracias, no te vayas, dame un segundo, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Georgina Avilés. Les deseo que tengan excelente noche, que descansen. Cabot.